¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Estamos a puertas que se inicie el proceso constituyente con los diálogos ciudadanos a contar del 23 de abril. Ya fue la etapa de educación cívica que para algunos pasó inadvertida. Existe el Consejo Ciudadano de Observadores que no ha estado exento de polémica. De ese tema hablamos, de lo que es este proceso, cómo se va a desarrollar, salir de las dudas, confrontar, en fin. Eso es parte de lo que conversaremos con nuestro panel de invitados. Nota de contexto y de inmediato entramos en esta discusión abierta que ya comienza. Luego de la renuncia de la periodista Cecilia Robaretti por problemas de salud al Consejo de Observadores, se sumó la del ingeniero y empresario José Miguel García, quien señaló en una carta al ministro del SECPRES, Nicolás Eyzaguirre, que el Consejo de Observadores no tenía los medios para cumplir con el mandato de la presidenta. De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, sería el Consejo de Observadores el que debe garantizar que los diálogos ciudadanos, tanto a nivel comunal como regional, entreguen un resultado legítimo y transparente que permita generar un documento consolidado con las bases ciudadanas para una nueva Constitución en el segundo semestre de este año. Pero el llamado proceso no ha estado exento de críticas. Por una parte, los partidos de la nueva mayoría cuestionaron que se les haya excluido de este, y al respecto el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló que el Ejecutivo no pretende excluir a los partidos, sino que en esta etapa el protagonismo es de los ciudadanos. La oposición, en una reunión de la directiva de Chile Vamos, presidida por el senador Espina, pidió suspender el proceso constituyente porque no se cumplían las condiciones que el propio ministro Burgos había comprometido y que el proceso evidenciaba una fuerte connotación ideológica y populista. La presidenta Bachelet, en cadena de televisión, llamó a los chilenos a participar de los diálogos ciudadanos al mismo tiempo que 6 personas tenían que ser descartadas como facilitadores de los cabildos por tener antecedentes penales. Y a esto se sumó un nuevo conflicto en los consejeros por la iniciativa de la CGGOP de grabar un docu-reality con el trabajo de los consejeros, sin informarles con anticipación. Un molesto director del The Clinic, Patricio Fernández, criticó la iniciativa señalando que no entiendo la jugarreta del ministerio en cuestión. Y para terminar esta semana nos encontramos con un arrepentido agente en La Haya, José Miguel Insulza, que dijo que todo este debate ciudadano no iba a llegar muy lejos, porque para que se hubiese incentivado la participación, hubiera sido necesario que el gobierno presentara una propuesta de reforma o de nueva constitución que pudiese ser discutida, y no una hoja en blanco que solo va a servir para generar expectativas sin producir resultados. Luego Insulza señaló que no había expresado bien lo que pensaba, pero que por cierto interpretó a un sector importante del oficialismo y posiblemente también de la oposición. El proceso constituyente ha comenzado y hoy es parte de esta discusión abierta. Saludamos de inmediato a nuestro panel, don Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. Buenos días. Saludamos a el senador Felipe Arboe, abogado, exalumno de esta casa de estudio. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Era bien portado en la universidad como alumno, ¿no? Más o menos. ¿Ah? Más o menos. ¿Usted le podría revisar las notas y después las publicamos? No creo, porque es de otra facultad. Pero nos movemos. Más un dato personal. Sí, Salvador Villaleo, miembro del Consejo de Observadores, es doctor en Sociología en Alemania y además está a cargo del Centro de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21. Muchas gracias, Pablo, pero ya no estoy a cargo del programa de Derechos Indígenas. Por las responsabilidades que tengo en el Consejo, he tenido que traspasar esa responsabilidad. Efectivamente, vamos a hablar con el editor, el señor Patricio Bajardo, que me informa. No está muy difundido, por eso no es así. Él me informó mal, así. A propósito de eso mismo, ¿es este proceso un proceso que a juicio de cada uno de ustedes está cargado de un componente ideológico y populista? ¿Quién quiere partir? Mira, yo diría que es un proceso que está generando una innovación pública bien importante que nosotros no nos hemos dado cuenta, a lo mejor porque en el fragor de las discusiones no tenemos la perspectiva suficiente para analizar lo que se va a hacer. En América Latina, y aquí hay 2 expertos en constitución, en procesos constitucionales, la 7ª papeleta en Colombia fue a comienzos de los 90 un hito significativo. Yo diría que estamos
algo parecido con eso, pero lo que pasa es que eso, Pablo, que pasó hace casi 25 años en Colombia, donde un movimiento estudiantil forzó llevar adelante un proceso constitucional, todavía en Chile no ha cuajado, pero evidentemente las tensiones que estamos viendo y que se veían en la nota introductoria dan cuenta un poco de eso. Aquí algo está pasando, no todo está detenido, no todo está estancado, sino que estamos viendo un movimiento, y por eso creo que esa es una innovación pública a la que estamos asistiendo, que yo creo que es muy significativa, y que evidentemente yo tengo algunos cuestionamientos respecto de la parte procesal, de cómo se está llevando adelante el proceso, claro, de la forma, pero evidentemente el fondo es una cuestión que no podemos obviar y que es significativa. Senador, ¿usted cuál es la evaluación que hace en ese sentido? ¿Es para usted el proceso, como se ha ido llevando hasta hoy día, y como se podría llevar de ahora en adelante, satisfactoria a las expectativas que usted mismo tenía? A ver, estamos recién partiendo. Esto es como el puntapié inicial en un partido de fútbol y falta mucho por recorrer. Yo estoy muy contento de que tengamos un proceso de participación ciudadana directa, sin intermediarios. Creo que hoy día tenemos una situación de conflictividad entre la democracia representativa y el anhelo ciudadano de poder participar. Y creo que es bueno que se haya iniciado este proceso constituyente. Y más que esté ideologizado o no, mi percepción es que aquí estamos viendo, finalmente, lo que queríamos ver. ¿Quiénes están de acuerdo con que los ciudadanos participen y quienes no quieren que los ciudadanos participen y quieren ver más bien una constitución diseñada como fue históricamente, no solo la del 33, la del 25, también la del 80 obviamente, que más bien es una constitución más bien cerrada, redactada, ideada, pensada y difundida por un grupo reducido. Mi percepción es que hay un grupo en este país que todavía no entiende que el país ha cambiado y que requiere de procesos de participación ciudadana directa. Hay que tener un equilibrio entre la participación directa y los sistemas de democracia representativa, donde finalmente se toman las deliberaciones finales. ¿Y no era mejor, como dice José Miguel Insulza, comenzar con una propuesta en vez de una hoja en blanco, y que esa propuesta fuera la que se debatiera? Lo que pasa es que esa fórmula de legislar es una forma adecuada en ciertos aspectos y para ciertos momentos. Tratándose de una constitución política tan deslegitimada como es la nuestra, con tanta disputa entre sectores políticos respecto del texto, el contenido y la forma de modificarla, mi percepción es que la presidenta acertó en cuanto a escuchar la opinión ciudadana. Y una vez que escuche la opinión ciudadana, un grupo de expertos, imagino yo, redactará un texto que irá finalmente a un proceso de deliberación legislativa. Pero en esa redacción del texto, lo que va a tener que considerar son aquellas opiniones de la ciudadanía, lo cual me parece un ejercicio democrático muy arriesgado, porque siempre las expectativas son mayores, digamos, que la capacidad que se tenga de incorporarlas en el texto, pero me parece además éticamente muy adecuado, porque está recogiendo un sentir ciudadano que quiere opinar, que quiere participar. Mire, Jorge Correa Sutil hizo un cálculo. Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, y dice que la participación que tendría el padrón electoral en estos procesos, en los diálogos ciudadanos, no llega al 0,02%. No importa. Fíjense que nosotros en Chillán hicimos un cabildo el año 2015, a principios del 2015. Cerca de 400 personas participaron un día sábado en la mañana. Luego lo hicimos en Rengo. Oiga, son comunas pequeñas, da lo mismo. Lo importante es que la gente participe y pueda expresar su opinión. A lo imposible nadie está obligado. El Estado, el gobierno, el sistema puede generar mecanismos de participación, pero si los ciudadanos no lo aceptan o no lo utilizan, bueno, ya ese es otro problema. Salvador, ¿cómo evalúa usted este puntapié inicial, como lo dice el senador Arboe? ¿Por qué un puntapié inicial, a su juicio, dirigido por Becachese o por Negrini? ¿Cómo lo ve que estamos partiendo? Bueno, cada uno de ellos tiene sus momentos. Y la verdad ha sido un puntapié inicial trabajoso. Nosotros, como consejo, la presidenta nos pidió que este proceso fuera un proceso transparente, un proceso inclusivo, un proceso neutral. Y por supuesto, al ser un proceso constituyente, digamos, es un proceso donde, claro, se despiertan las grandes visiones de país que tienen los diversos actores y su ideología, por cierto, pero donde no puede haber una ideología, sino que tienen que caber todas dentro de los diálogos ciudadanos o dentro de la participación web en que consiste el proceso. Entonces, por eso nosotros nos esforzamos por
tratar de generar garantías, y de allí, si ustedes recuerdan, la presidenta había convocado para que empezaran en marzo, ya a principios de marzo, los diálogos ciudadanos, y están empezando el 23 de abril porque había una serie de cosas o supuestos que no estaban y que hemos tenido que ir construyendo para generar estas posibilidades de inclusividad y transparencia. Y ahora hay que tener presente también en esta dificultad lo inédito que es este proceso en Chile. Chile no tiene una tradición, una cultura de participación. La cultura de la transparencia también es bastante reciente. La práctica de hacer cabildo o diálogos no es algo que está sentado en este país de la manera en que está sentado en otros países, como Brasil, por ejemplo. Y luego, al hacer nuestras constituciones, nosotros siempre las hemos hecho en discusiones bastante cerradas de élites, entre poca gente. Lo inédito de este proceso es convocar a la ciudadanía para generar estas grandes ideas que se reflejan en las bases ciudadanas. Salvador, ¿Sí? Una de las críticas que se le hace al Consejo, y de hecho hay un miembro que renuncia, dice, es que no tiene atribuciones. Y a tal punto que parte la CGGov con agenda propia y anuncia un docu-reality, donde va a invertir 74, 75 millones de pesos. Yo creo que la cifra, en el contexto de esto, es menor. O sea, el lanzamiento de una campaña pequeña publicitaria son 100 millones de pesos. Pequeña. Pero dentro de eso hay un componente ideológico que dice en la licitación que tiene que mostrarse a alguien que se sienta orgulloso del proceso. Pero voy a que hay una agenda paralela a la de usted y otra de la CGGov. Para aclarar eso, nosotros fuimos constituidos por un decreto. Este decreto nos otorga algunas facultades dentro del marco legal, es decir, para tener más facultades debió haber sido otra fuente, una ley, ser discutido por el Congreso. Y en esas facultades nosotros somos informados, podemos observar y podemos requerir la cooperación de cualquier autoridad dentro del Estado. En ese sentido, nuestra capacidad inicial, en términos jurídicos, siempre fue más bien blanda. Ahora, el tema es que precisamente porque tenemos una diversidad política importante en el Consejo, con representantes de la derecha, o sea, renunció uno, pero todavía hay 4 muy importantes, muy involucrados en la vida política de la derecha. Que haya renunciado uno porque puede corresponder a cualquier mirada política. Sí. Esas son las atribuciones que ustedes tienen. Pero en esas atribuciones hay que ver, nosotros en la medida que hemos ido desarrollando e interpretando este marco que nos creó, nos hemos ido empoderando. A tal manera que, por ejemplo, con las Express, con el ministerio que está a cargo, hemos tenido una relación muy fluida. Nosotros no tenemos graves reparos a cómo las Express se ha relacionado con nosotros. Nos ha pasado la información, a veces un poco más tardíamente, pero hemos llegado a acuerdos. Las Express no ha desatendido los acuerdos nuestros. En cambio, tratando de hacer algo distinto, no hemos tenido la misma coordinación y eso es algo que tenemos que subsanar. Quizá tarde, pero con SECPRES sí hemos tenido esa coordinación. ¿Y con la CGGov, dónde está la dificultad principal? Bueno, la dificultad es que no hemos debatido así sistemáticamente cuáles son los instrumentos de el plan de medios. Primero, la educación cívica, nosotros nos constituimos como consejo y al día siguiente nos pidieron que revisáramos y aprobáramos el constitucionario, o sea, la capacidad para influir en ese instrumento de educación física cívica, que fue el principal, fue bastante menor. Luego hubo 2 otras exposiciones del ministro Díaz en el Consejo, una reunión de almuerzo, otra vez que fue al Consejo. En cambio, SECPRES ha estado prácticamente en todas las reuniones con nosotros. Entonces ahí hay una diferencia, donde la coordinación con SECPRES ha sido muy fluida, en cambio con CGGov no, y eso nos ha impedido conocer esto. Pero la verdad yo creo que todo este debate, por ejemplo, docu-reality, tiene mucho de, digamos, puntilloso, porque la verdad la preocupación es mucho más gruesa en nosotros. El presupuesto destinó, el senador lo tendrá presente acá, 1.100 millones de pesos para la difusión de un proceso constituyente. Nada. Entre ellos el consejero García, ya en la primera reunión que tuvimos con el ministro Díaz, dijo que era muy poco y que tenían que pedir fondos, y hemos insistido varias veces y nos dicen, bueno, es que hacemos esto, tenemos poco tiempo y además tenemos poco fondo, no podemos arreglar mucho de lo que ya hicimos porque tenemos poca plata. Y uno ve las encuestas y la gente a pocos días de empezar conoce muy poco del proceso. Eso es lo que es más preocupante, yo creo que ese es el tema de fondo. Ese es un tema de fondo. Usted habla de 1.100 millones de pesos, sí. No sé, el auspicio del Festival de Viña debe costar unos 1.200 solamente, y un comercial en un horario prime, por ejemplo una teleserie en Mega, 5 millones de pesos.
y ahí se te fueron 30 segundos. Así que en ese sentido yo estoy de acuerdo con la parte del presupuesto, y pueden decir, no, que hay otras necesidades, pero ¿qué más importante que esto? Ahora, ¿cuál es el análisis que haces tú, Marco, respecto al rol que en principio se puede presentar del Consejo de Observadores versus lo que está dándose en la práctica? Bueno, efectivamente lo que hemos visto es una tensión, ¿no? Una tensión en las últimas semanas. No conocemos, y a lo mejor Salvador nos cuenta aquí la cocina de lo que pasó efectivamente en la reunión con la presidenta, pero lo que se expresó en los medios de comunicación fue efectivamente que ahí había habido un llamado a atención de parte de la presidenta, no sabemos si es cierto o no, porque efectivamente el Consejo estaba yendo más allá respecto de las atribuciones que el propio Salvador ha dicho aquí que están establecidas en el decreto de conformación, ¿no? Y esa atención nosotros, o un observador que está atento a lo que pasa en el país, la ve en los medios de comunicación fundamentalmente. ¿Pero qué la provoca esa tensión? La complejidad, improvisación. Yo creo que por una parte este intento de algunos sectores en el gobierno, como se señalaba acá por parte, por ejemplo, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de apresurar los tiempos y adecuarlo a lo que son sus tiempos, ¿no es cierto?, los tiempos del gobierno, pero que no son los tiempos del Consejo, ¿no? Y por lo tanto eso genera esta desprolijidad. Y en segundo lugar, porque efectivamente no sabemos muy bien cuál es la lógica que tiene el Consejo, si es una lógica muy corporativa. Nosotros veíamos al presidente del Consejo, el abogado Zapata, cuestionando, por ejemplo, que alguien distinto al Consejo fuera a ser el que vaya a apoyar la redacción, la sistematización de lo que van a hacer los diálogos ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí había una idea de repente que uno piensa o que mira que el Consejo quiere retener ciertas atribuciones. ¿Pero tenía razón en eso el abogado Zapata? Yo creo que no. Yo creo que el PNUD, específicamente el equipo del informe a cargo del informe de desarrollo humano, que ha venido sistematizando la opinión pública en Chile en los últimos 20 años, hubiera hecho o podría hacer un significativo aporte muy objetivo, muy profesional, muy técnico a este proceso que genera suspicacia. Uno tiene la sospecha finalmente de que digamos los detalles se puede meter la cola del diablo en esos detalles. Entonces es muy importante la objetividad. Yo creo que el equipo responsable de los informes de desarrollo humano hubiera hecho un aporte muy significativo a esa sistematización. Mira, a la vuelta les quiero preguntar lo siguiente. Para muchos, al no ser un proceso vinculante, podría tratarse de una especie de blanqueo. Si fuera vinculante pasa a ser asamblea constituyente, otros lo han calificado de que esto es un tongo, en fin, veamos ese aspecto. Quiero que ponga atención, por favor, al siguiente dato central. Usted lo decía, que faltaba difusión, y nosotros como universidad vamos a ir entregando en todos los capítulos desde ahora en adelante un dato que viene desde la academia, un dato objetivo, respecto a lo que es una constitución. Y por ejemplo aquí, ¿por qué es necesaria una reforma constitucional para una nueva constitución? Ya volvemos. Ahí la respuesta está porque, en el fondo, conseguir los 2/3 y reformar la Constitución, hacer una nueva, ha sido en la práctica imposible. Y por eso es que se opta por este camino. Entonces, la pregunta y la respuesta tienen el sentido práctico. Y eso es lo que queremos ir aportando, y vamos a ir, dentro de todos los capítulos de ahora adelante, dependiente del tema, vamos a ir dando pequeños tips para que usted vaya informando y usted vaya informándose y usted decida. Estos tips que usted va a ir viendo, estos datos, son generados desde la academia para que simplemente se informe, y son finalmente visados por el señor que está aquí a la derecha mío, porque dice, aquí vamos a educar. ¿Es así? Así es. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Voy a preguntarle a la gente,
¿Sabe qué es y cómo participar en el proceso constituyente? Miren lo que nos contestaron. ¿Sabe usted qué es el proceso constituyente? Sí lo sé. ¿Sabe usted cómo participar del proceso constituyente? No lo sé todavía. No me he informado todavía de eso. Consiste en buscar la fórmula para una nueva constitución. ¿Sabe usted y cómo va a participar usted de este proceso constituyente? Aún no lo sé porque no han dado las propuestas, pero parece que pronto van a decir algo al respecto. No sé. Pero ahora bien no lo sabría. No. No, tengo idea. Referente a la constitución de un país. ¿Sabe usted cómo Las leyes. ¿Sabe usted cómo participar del proceso constituyente? Los ciudadanos, todo por votación, yo creo ciudadanos. Sí. ¿Sabe usted cómo participar del proceso constituyente y cuándo participar? Sí, tienen que avisar y ir a la asamblea. No. Perfecto, gracias. El Estado está poniendo en conocimiento acá en Chile una nueva forma de construir una nueva constitución. Para eso la Asamblea Constituyente es una de las formas donde se llama a la gente, a la comunidad, a participar en este proceso. ¿Sabe usted cómo y cuándo participar del proceso? No, lo desconocemos. El proceso constituyente es algo del gobierno, una cosa así, que se constituye una asamblea, una cosa así. ¿Está bien? ¿Sabe usted cómo y cuándo participar de este proceso? Cuando, bueno, ahora para las elecciones, en cosas de, ¿cuánto se llama? De los gobiernos, casi siempre ahora para las votaciones, distintas votaciones, para eso se hacen los consensos y todas esas cosas. No tengo idea. Le ha faltado difusión sin duda a la fórmula. De hecho, voy a pedir ahí a la sala de dirección que pongamos permanentemente www.unaconstitucionparachile.cl para que la gente vaya ingresando. Ahí sí lo podemos poner en el GC, unaconstitucionparachile.cl, y después mostramos la página para que hayamos... están trabajando en ello, me dice la Katy, para que vayamos aportando, porque hay una cosa que a mí me llamó la atención. Cuando dice José Miguel Insulza que una de las cosas que le preocupaba, dice, van a haber muchos de los nuestros y pocos de los otros. Bueno, si esto es una invitación abierta, también los otros, o mejor dicho, la oposición, también tiene que preocuparse de participar. O sea, si no hay motivaciones para entrar, si se quiere deslegitimar el proceso, ya es lo mismo que para la época del sí y el no, se hubieran restado el plebiscito, el conglomerado político estaba en oposición y finalmente la historia habría sido otra. ¿Tiene olor a blanqueo, olor a tongo el hecho de que no sea vinculante, Marco? No, yo creo que estos procesos que tienen una cierta lógica y tienen sus procedimientos que hacen que efectivamente, lo comentábamos antes, la misma Constitución no, y tú lo rectificabas, digamos, en la aclaración, hace difícil el que haya un proceso vinculante, ¿no? Por lo tanto, lo que se está generando con estos consejos ciudadanos, seguramente con la sistematización que va a servir para las bases del proyecto que va a presentar el Ejecutivo, es darle mucha fuerza y mucho impulso a la participación ciudadana, que comentábamos aquí recién, no tiene un espacio suficiente. Creo que todo este ejercicio democrático, participativo, lo que va a hacer es ponerle un impulso, una condición, ¿no?, para la participación en los procesos deliberativos que el país va a tener por delante. Tongo, blanqueo. Tongo, blanqueo, otros hablan del bonsai de la participación. Esto es un está bueno ese bonsai de la participación. El bonsai, o un plan maestro de neutralización de la opinión de las grandes mayorías. La verdad es que este proceso que ha tenido estas dificultades, ya lo veíamos que nadie conocía en qué consiste el proceso. Este proceso en sí mismo va a ser la educación cívica de este país. El proceso, el hacerlo, el estar ahí adentro, y va a desencadenar los anhelos, los deseos, en fin, las frustraciones, por supuesto, y a partir de allí efectivamente se genera un proceso completamente distinto si hubiera sido algo solo discutido en el Congreso. Digamos, este es un puntapié que va a estar nutrido con la ciudadanía,
y que esta ciudadanía no se va a bajar después. O sea, es un error pensar que la ciudadanía, después de participar, va a desatender el proceso de dejar que los parlamentarios hagan lo que quieran cuando toman las decisiones correspondientes en el itinerario de la presidenta. ¿Y no se transforma esto en un proceso, en un mecanismo de presión? ¿Por qué? Porque se pueden generar expectativas en el sentido de decir, mira, cuando se sistematice esta información van a resultar ciertas cosas y a lo mejor van a quedar ausentes posteriormente en el debate parlamentario. ¿Cómo se va a hacer ese equilibrio? Bueno, se va a hacer política en todo caso. ¿Cómo se va a hacer ese equilibrio? Bueno, yo creo que va a ser un ejercicio que va a tener que llevar adelante el gobierno, porque el gobierno es el que va a mandar finalmente un texto de nueva constitución al Parlamento. Ahora, no está tan claro que sea el único. Claro. Porque nosotros como parlamentarios no vamos a renunciar, por ejemplo, a la iniciativa de poder establecer modificaciones a la Constitución. Recientemente el senador Andrés Aramanda ha presentado una modificación a un capítulo que dice relación con atenuar el cesarismo presidencial que tenemos en Chile y crear un régimen semipresidencial. Habemos otros, por ejemplo, yo planteé una reforma constitucional en su oportunidad para establecer los plebiscitos vinculantes en determinadas materias, sobre todo materias locales que hoy día afectan mucho a los ciudadanos. Los alcaldes modifican planos reguladores, se van, dejan la escoba y los ciudadanos tienen que vivir con esos problemas. Entonces, mi percepción es que primero es valorar el proceso. Yo creo que es muy importante tener conciencia de que es primera vez que un gobierno sale a consultarle a la gente qué espera de un nuevo texto constitucional. Segundo, es primera vez también que se desarrolla un proceso constituyente en democracia. La Constitución del 33, la Constitución del 25 y la Constitución del 80 han sido producto de crisis políticas muy profundas. Hoy día tenemos la posibilidad de evitar una crisis sobre la base de escuchar a los ciudadanos y plantear una nueva Constitución que, más allá del procedimiento, tenga claridad, primero, vocación de estabilidad futura, legitimidad como elemento de estabilidad. Segundo, como alguien plantea por ahí, que tenga la posibilidad de, ojalá, establecer una visión de la sociedad actual y futura, y no una visión de hace 30 años. Chile cambió completamente. Hay valores, principios, reglas constitucionales que están adecuadas hace 30 años atrás y que no responden a la realidad social, política, cultural y territorial de Chile. Esta es una constitución que no hace un reconocimiento a la existencia de pueblos originarios. Es una constitución que no establece ningún mecanismo efectivo de distribución del poder en el territorio. Es una constitución que margina la posibilidad de que el sector público participe activamente de aquellos servicios básicos que eventualmente puedan tener un problema de gestión del mundo privado. Es una constitución que no contempla la posibilidad tampoco de un equilibrio entre los diferentes poderes. Además, entonces no da cuenta de la realidad y por eso es que se requiere la constitución. Fíjate, en Estados Unidos es una elección tan polarizada entre Trump, Sanders y Hillary Clinton. El tema constitucional no es tema, porque hay una constitución que los une. En Chile, cada elección presidencial o parlamentaria que hay, la constitución es un tema de debate y eso refleja una realidad. Esta es una constitución que no es, como dice Pato Zapata, la casa de todos. Es solamente la visión de algunos de hace 30 años. A la vuelta veamos la controversia que se ha provocado porque esto sea difundido a través de los canales de televisión abierta, luego que el Consejo Nacional de Televisión lo autorizara. Veamos si es que la Constitución del 80 aportó algo al desarrollo del país. Bueno, y otros temas más que vayan surgiendo. ¿Tienen por ahí el dato central? Y a la vuelta seguimos conversando. ¿Qué es lo que nos dice ahora el dato central? Que es el proceso constituyente, y la respuesta es mecanismo por medio del cual se discute, aprueba y ratifica una constitución. Es así de sencillo y ese es el proceso constituyente. Ahí está el dato central, ya volvemos. Quiero invitarlos a que ingrese a la página que vamos a ponerle en pantalla ahora. Ahí está. Esta es la página unaconstitucionparachile.cl si usted quiere participar en los cabildos. Lo mejor es participar en vez de restarse. Independiente de lo que uno piense. Así que ahí vamos a compartir el GC con ustedes en un par de oportunidades más. Una Constitución para Chile. Y si usted quiere estar,
inscríbase y esté. Nosotros siempre hemos sido partidarios de votar. Llamamos siempre a votar por quien sea como sea, pero votar, y aquí también yo creo que la invitación es a participar. Es buena o mala, pero participe. Le guste o no le guste, pero participe. Porque restado uno no puede opinar. Pero sobre eso, Pablo, sería bueno preguntar por qué el Consejo Salvador, de alguna manera, no sé si el Consejo o quién habría establecido esta limitación para que los dirigentes políticos, ¿no es cierto?, pudieran efectivamente convocar y coordinar estos espacios también de diálogo que pudieran articular ellos. Sorprende la noticia porque no se aplica para los empresarios, por ejemplo, si uno pusiera el otro extremo. ¿Por qué los empresarios u otros dirigentes sí? ¿Y por qué los dirigentes de partido, presidentes, que sé yo, creo que los parlamentarios también están con esta inhibición, ¿no? Concejales y alcaldes. Sí, ahora, para entender bien, o sea, no hay una restricción en ningún sentido para que ningún ciudadano participe del proceso. El punto es que dentro del proceso existen personas que, en el caso de los facilitadores de contratados o en el caso de facilitadores voluntarios, son los que van a conducir las discusiones. Y la conducción de las discusiones no es para poner las propias ideas, sino para permitir que la gente se exprese. Entonces, nuestra intención es precisamente responder a estas dudas en cuanto a que hubiera manipulación, hubiera sesgo, precisamente para que los condujeran. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso en términos prácticos? A ver, en términos prácticos, nosotros vemos todo el proceso y vamos a hacer una observación a través de muestras. En lo que ocurre en los encuentros locales, los controlan los facilitadores territoriales, y a los facilitadores territoriales. Pero, por ejemplo, ¿usted puede ir a un encuentro local? Nosotros podemos ir y nadie nos podría vetar a nosotros de entrar como observadores. Nosotros tampoco. Pero ¿ustedes tienen cuenta con los recursos para viajar a Punta Arenas y observar? La CESPRES nos ha asegurado un presupuesto para eso. Ya. Nosotros lo que tenemos que hacer es organizarnos para hacer esa observación. Ya. Entonces, se va a poder ir y podría tener alguna atribución para decir, sabes que esto no está bien. Tenemos la atribución para hacerlo. Ya. O sea, vamos a tener un manual de observación, una ficha de observación. Lo que sí vamos a hacerlo tal como se hace en los procesos electorales, con una muestra. No podemos, si es que este proceso es lo masivo que debería ser, efectivamente, físicamente no podemos cubrir todos los encuentros locales. Pero sí, todos los cabildos provinciales y regionales. De una cosa, Felipe, ¿no debiera tener el gobierno un principio de prescindencia en ciertas partes del proceso? ¿Por qué? Sábado de la mañana está la Feria Tirso de Molina, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, en un desayuno con el alcalde y los comerciantes de La Vega, invitándolos a participar. Es re complejo ahí porque hay una colisión de derechos, por otra parte es un programa de gobierno. Entonces, ¿cuál va a ser el principio de prescindencia que a juicio tuyo debiera tener el gobierno? ¿O hasta dónde puede llegar y no debe llegar? A ver, yo creo que el gobierno tiene un rol que jugar. El gobierno no es neutral en esto. El gobierno quiere un proceso constituyente y es bueno que así sea. Y creo que los ministros tienen que salir a la calle para que la gente participe. Distinto es decir a la gente, diga esto otro, eso es otro tema. Que ya entramos en la etapa de contenidos que viene después. Claro, pero a mí me parece que es legítimo. De hecho, mientras estamos nosotros acá, el ministro de Bienes Nacionales está en Chillán, en la estación de trenes, con un conjunto de gente conversando, etcétera, y está bien, y me parece sano que eso ocurra. Ojalá los dirigentes políticos de oposición hicieran lo mismo. Yo no estoy de acuerdo, y no voy a aceptar que los dirigentes políticos queden marginados de la participación en los procesos de los cabildos. Por ningún motivo. Porque es primero una falta de sentido común. La gente que está más vinculada a los temas permanentemente sociales, de la preocupación de la participación, es la gente que está hoy día o vinculada a los partidos políticos, o a los centros de estudio, o a las organizaciones ciudadanas. O sea, ¿por qué vamos a dejar a la gente, por ejemplo, que participa en el movimiento AC, que yo puedo no compartir? Pero me parecería fantástico que ellos participaran activamente en el proceso para que dieran su opinión, para que se canalice dentro del tema. ¿Cómo va a participar? Yo voy a participar activamente. De hecho, ya tengo la instrucción que le he señalado a todos los candidatos a concejales y concejalas de la zona que yo represento, que ellos participen como ciudadanos, y obviamente vamos a organizar también encuentros locales, porque me parece fundamental. No vamos a renunciar a la posibilidad de plantear la opinión. Me parece un completo sinsentido y que responde, a mi juicio, creo yo, y ahí podrá decirlo El Salvador, pero
Más bien el Consejo tiene que mantener el equilibrio, y esto responde al temor de un sector de la población, de un sector de los consejeros, de la derecha principalmente, que dicen es que lo que pasa es que los de ustedes participan más que los de nosotros. Bueno, entonces sabe que preocúpese, motive que la gente en vez de estar jugando videojuegos vaya y se levante a opinar en un proceso tan importante para el país como es una nueva constitución. ¿Y eso no deslegitima el proceso? Es una forma de legitimarlo, decir, mira, aquí no hubo presencia de la oposición. O sea, lo que pasa es que hay espacios para que todos los actores participen. Otra cosa es que algunos se resten. Hoy día, justamente, como tú también decías, es mejor participar que criticar. Yo soy partidario de eso. Y esa debería ser la máxima, pero efectivamente lo que ha habido poco espacios para participación, ha habido poco. Me tocó ir hace un par de semanas a una actividad que organizó el senador Arboe aquí en Santiago, ¿no? Con estudiantes de diversas facultades de Derecho, de Ciencias Políticas, Administración Pública, en el ex Congreso Nacional, muy interesante, pero de ese tipo de actividades ha habido muy poco, porque toda la etapa que decíamos antes de educación cívica la saltamos. No, la nota introductoria que tú planteabas lo señalaba. Entonces ahí tenemos un déficit, estamos corriendo con un déficit importante, y lo veía la nota también, que por supuesto que es una muestra lo que veíamos acá, la encuesta en la calle, pero evidentemente es coincidente con la percepción que uno tiene y uno está más informado. Entonces eso es lo que está ocurriendo hoy día, la falta fundamental, que no sé cómo se puede subsanar a esta altura, Salvador. Y si se va a subsanar, o se pretende subsanar, lo que no corresponde es marginar gente. Como bien decía Marco, ¿por qué tú vas a decir que un dirigente político o social no puede participar del proceso, pero puede participar un dirigente gremial del empresariado? A los dos me parece fantástico. Oye, hay 8.000 inscritos. ¿A cuánto se tiene que llegar? Hay 8.000 en este momento. ¿Hay 8.000 encuentros? O inscritos. En la página web es que... A ver, es que hay 3 vías de participación. La página web, que está caminando desde el miércoles, los encuentros locales y los cabildos, que van a ser posteriores. La inscripción funciona para la página web. El gobierno plantea que 200.000, digamos, es la cifra que ellos tienen en mente, entre 200.000 y 300.000. Esa es la meta. De todo el proceso, no solo la inscripción web. Claro. Ahora, quería comentar un poco, para ser más preciso, que se da la impresión de que nosotros estamos excluyendo a la dirigencia, a los grandes grupos sociales. En el fondo, lo único que se estableció es que los dirigentes nacionales y regionales de partidos políticos no pueden desempeñar el rol de facilitadores. Pueden ser participantes en los procesos. Pero para convocar, dice, ¿no? No pueden convocar. No, en absoluto. La convocatoria social, eso lo tienen que hacer todos, porque si no este proceso no va a funcionar, sobre todo en la etapa de encuentros locales. O sea, lo que no pueden ser son facilitadores. Eso, solamente eso. Lo otro, es importante aclararlo, Salvador, porque por eso, la información que ha salido y que se nos informó a nosotros el otro día era que no podían convocar a las asambleas comunales, digamos, locales. Y eso es muy delicado. Que las autoridades del gobierno no pueden convocar en forma partisana. Eso es lo que dice el acuerdo del Consejo. Es decir, no pueden decir, vayan ustedes a poner tales ideas en los cabildos como autoridades de gobierno, porque sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es lo que dice Marcelo Díaz dice, este no es el momento de los partidos, es el momento de los ciudadanos. Sí, pero claro. Está bien. Entonces, esa autoabstenerse de poner contenido, sino convocar al espacio. Eso, digamos, es lo que tienen que hacer el gobierno. Ahora, los partidos, los movimientos sociales tienen que desempeñar su rol, porque esto es la política en sí mismo. Es decir, tienen que mandar a la gente. El PC ha dicho, nos interesa 10 puntos, Asamblea Constituyente, Chile Plurinacional, en fin, eso es lo que vamos a promover nosotros. El PS ha arrancado muy lento, la ADC tiene más constancia, ojalá que la derecha salga a defender su idea dentro de estos encuentros, pero esto está abierto. Los dirigentes sociales, además, eso sí que no tienen ninguna restricción a ningún nivel. Eso es muy importante, porque si no se da la sensación de que comienza a hacerse una especie como de marginación de ciertos actores, y eso no es bueno, hay que sumar. Yo entiendo que hoy día lo más relevante es fomentar la participación. Nosotros vamos a convocar, como digo, a que la gente participe. El otro día Marcos hacía referencia al encuentro que hicimos, estaba Salvador también. Oye, convocamos a las escuelas de Derecho y de Ciencias Políticas, 612 jóvenes preregistrados. O sea, tenían que registrarse para poder participar. Se llenó el Salón de Honor del Congreso Nacional, se llenó, el primer piso y los balcones del segundo piso. Y era un debate donde estaba desde Fernando Atria, estaba Patricio Zapata, José Antonio Ramírez, y era una actividad que nosotros organizamos como oficina senatorial. ¿Alguien podrá decir que, más allá de que yo planteo mis ideas,
de que ese tipo de convocatoria tiene que hacerse. Al contrario, eso demuestra que los jóvenes quieren participar. 600 jóvenes de primero, segundo, tercer año de universidad participando activamente y con preguntas que además no eran censuradas porque eran con micrófono abierto. Claro. Oye, fantástico, eso es lo que tenemos que lograr, ojalá en todas las comunas del país. ¿Tendría que el gobierno dar garantías a la oposición de que va a tener real participación en el proceso? O sea, yo creo que están dadas, yo creo que efectivamente las reglas del juego están establecidas. No veo qué más garantías que el control que puede tener una instancia externa como es el Consejo de Observadores está teniendo sobre este proceso. Por lo tanto, lo que está planteando a un sector de la derecha con restarse no contribuye en absoluto a este proceso. Por lo pronto tampoco lo va a abortar, creo yo. No es suficiente esa visión para poner en cuestionamiento lo que se puede hacer. Pero lo que efectivamente no puede no hacerse es tener espacio, deliberar, discutir, que creo que esto es proceso que se va a activar. Yo no sé si el gobierno habla de 200.000, pero cuánto sería un número que el Consejo estima como interesante, si es que hay alguna métrica, porque tampoco uno aquí hay números mágicos que uno pueda decir, estos son. O sea, es que hay a nivel internacional distintos estándares. Desde luego, un proceso bastante inédito. Entonces, uno tiene algo, se habla del padrón, pero eso es muy engañoso, porque sabemos que el padrón electoral no vota toda la gente, votan como 5 millones. Si el padrón es como 12, algo así, o más. Claro, el 4 y algo. Entonces, primero, rebajar la expectativa, en primer lugar, a eso. Segundo, ver, digamos, quiénes son los sujetos o organizaciones que realmente se van a meter, sobre todo en los encuentros locales. Es decir, también hay que medir esto no solo en cuanto a números, sino en cuanto a calidad. Si todas las organizaciones sociales relevantes dentro de un territorio han planteado, por ejemplo, encuentros locales autoconvocados, ese puede ser un indicador de éxito o de fracaso si es que nadie lo ha hecho. Entonces, nosotros estamos trabajando en precisar esto porque vamos a tener que también señalar, es decir, tal como ahora estamos terminando con la etapa de comunicación y tenemos como un diagnóstico intuitivo, de decir, nadie conoce el proceso, aquí muchos de los problemas que mismo esta mesa han surgido tienen que ver con problemas de información. Nosotros vamos a tener que decir, bueno, con datos, esto, con indicadores, aquí no se ha informado, no hay educación cívica. Una pregunta, ¿sí? ¿Cómo se puede ahí de alguna forma equilibrar la influencia que podrían tener los grupos de presión con la influencia que tiene el ciudadano de a pie? Porque eso es complejo. Por otra parte, uno dice los grupos de presión, pero también los grupos de presión también dice por el grupo de los más interesados, que también es válido. Claro, porque dice, mira, están las personas, los partidos proponiendo esto, pero son por último los que se interesan. Entonces, ¿cómo se va a equilibrar la medida del grupo de presión con la medida del ciudadano? Hemos pensado en varias cosas. En primer lugar, aquí creo que el aspecto más interesante de este proceso son los encuentros autoconvocados como espacio deliberativo. Esto quiere decir que dentro de cada grupo de interés o bien un grupo de personas próximas pueden autoconvocarse y organizar un grupo. Probablemente por el escaso nivel de información, en principio van a ser estos grupos de presión, digamos, más interesados y más conocedores. Pero nosotros modificamos la propuesta original del gobierno que planteaba un solo mes de los encuentros autoconvocados para extenderlo. Yo quería 3 meses inclusive, o más. Pero al final, digamos, en lo que discutimos quedaron 2 meses, para que en las primeras semanas ocurra, digamos, donde los más interesados hagan su encuentro y luego, producto de la información pública, el rol de los medios, de los partidos, los que el ciudadano a pie tome más interés, más información y pueda organizar su propio encuentro con sus amigos, con sus vecinos, con los compañeros de trabajo, en fin. Oye, ayer salió el diputado Fuenzalida solicitando información sobre los lugares en los cuales podría ser susceptible hacerse los encuentros ya más masivos. Y dice que solamente hay 6 recintos en Chile que cumplen con las condiciones de seguridad para eso. Esto se lo pide a Carabineros y dice, de hecho acá en Chile se han hecho... entonces, está denunciando que no existen los lugares físicos aptos. ¿Para qué? Para poder reunir masivamente a gente en los... Para los cabildos provinciales y regionales. Para los cabildos provinciales y regionales. Porque los otros son espacios entre 15 y 30 personas. Esto podría ser... Pero un cabildo provincial... Esto depende de la convocatoria. Yo, claro. Un poco tomando el tema que ustedes planteaban antes y uniéndolo con tu pregunta, Pablo. ¿Cómo equilibrar la opinión del ciudadano común y corriente con el de los grupos de presión? Mientras más información exista disponible, mientras más masiva sea la convocatoria,
Por eso yo creo que es súper importante masificar en los medios de comunicación, en la televisión, en los diarios, en las radios, masificar dónde, cuándo y cómo se puede participar, más se va a equilibrar esa falta de equilibrio natural entre los grupos de presión y los ciudadanos. Pero en segundo lugar, respecto al tema de los locales, oiga, si quiere empezar a buscarle problemas al proceso, a lo mejor vamos a encontrar que no tengo idea, a lo mejor no hay lápiz pasta, digamos. Pero ¿sabe qué? Yo diría, hagamos lo siguiente, convoquemos, masifiquemos y planteen sus ideas. Planteen que no están de acuerdo con tal o cual visión de país, pero planteenlas en un proceso democrático. Lo que no es adecuado, a mi juicio, es comenzar a ponerle palitos. Yo le decía otro día al senador Larraín, con quien tengo una gran relación de amistad, y le decía, mira, Hernán, oponerse al proceso constituyente es como intentar frenar a Uber. Es tan ridículo como eso. Es una realidad que llegó para quedarse. Necesitamos un nuevo texto constitucional y eso tenemos un consenso social y político. No se queden al margen. Participen y den a conocer su punto de vista. Digan que piensan distinto a lo que pienso yo. Y yo voy a respetar esa opinión. Pero díganlo en el proceso. No intenten echar abajo el proceso porque eso los va a marginar del proceso de desarrollo social que estamos viendo hoy día. Marco Moreno, críticas a lo que ha sido la evolución del proceso, el planteamiento del gobierno. O sea... No me conteste ahora, pausa y ya estamos de vuelta. Bien, ya estamos de vuelta. Dime una cosa, Marco, ¿cuál han sido para ti los desaciertos que ha tenido parte de este proceso que comienza, pero la discusión en sí? Porque se esperaba que todo esto comenzara mucho antes. Yo creo que hubo poca conversación previa a lo que era el proceso, en el sentido de que un día llega y se presenta prácticamente. ¿Crees que faltó un poquito socializarle un poco más todos los pasos que se van a seguir? Sin duda que faltó, o sea, comentábamos aquí en el programa que la fase de formación ciudadana, educación cívica no existió, y eso se expresa en la desinformación que hay hoy día. Pero también yo creo ¿Por qué? ¿Improvisación? A eso voy, yo creo que también tiene que ver con las tensiones que hay al interior del gobierno respecto de una agenda única en relación con el proceso constituyente. Yo creo que hay algunas disputas no resueltas al interior del equipo gubernamental que hacen que haya a lo menos 2 o 3 visiones respecto de este proceso, ¿no? Y hemos visto esas tensiones, o sea, la posición del ministro Izaguirre versus la posición del ministro secretario general de gobierno Marcelo Díaz, la propia presidenta. Es decir, hay algo que uno no ve que haya una claridad suficiente respecto de cómo entender el abordaje de este proceso. No hay una claridad total, diría yo. ¿La DC ha sido un aporte o un desaporte? Un aporte, sin duda. Mire, si aquí todo ha sido un aporte, creo que, además, yo primero que quiero destacar a todos los consejeros y consejeras, personas que están voluntariamente, ad honorem, dedicados a aportar al país. Todos los que piensan A y los que piensan Z. En particular a Pancho Zapata, que le ha tocado más bien como de coordinador, y es un rol muy complejo, además siendo demócrata cristiano, con todas las observaciones que han habido al proceso. ¿Sí? Yo de verdad quiero valorar. Son profesionales, gente que está dedicada a sus cosas particulares y la presidenta los convoca y están ahí. ¿Qué le ha aportado la oposición a este proceso? Yo creo que algunos consejeros de oposición han planteado la permanencia, que ya es un buen punto. Es decir, mire, sabe que hay que sacar adelante este proceso, porque entienden la importancia de esto para el país. ¿El senador Alamán, por ejemplo? ¿Cuál es el senador Alamán está aportando incluso con contenido, cosa que parece notable. Creo que es bueno, que es sano que aporte con contenido. ¿Cuál es mi punto? Que aquí yo creo que tenemos que sincerar algunas cosas. Tenemos en la derecha particularmente, pero también en la no mayoría, pero se expresa con más nitidez en la derecha, una diferencia generacional con vocación democrática muy distinta. Cuando uno conversa con gente joven, de Renovación Nacional, algunos de la UDI, no todos, le plantean la necesidad de hacer modificación a la Constitución. Y uno observa que sus dirigentes nacionales, los históricos, muchas veces se oponen a ello. Y eso tiene que ver también con que la gente joven entiende que más allá de las diferencias políticas necesitamos un texto que sea un elemento de unidad y que dé cuenta de la nueva realidad social, valórica, territorial, cultural de nuestro país. Si Chile no es el mismo hace 20 o 30 años y la gente joven se da cuenta de eso,
¿No hay temor a que esto se transforme en un proceso populista y una constitución populista, en el fondo que exista un libertinaje democrático, por decirlo de alguna manera? Yo creo que hay algo de eso. Pero entendido por populismo que, en el fondo, que haya muchas expectativas, muchas necesidades, pero precisamente para eso es la deliberación, para que uno exprese el deseo y después lo vaya controlando, enfrentado en el debate con la realidad. Y para eso está la discusión, ¿no? Por eso este proceso no va a tener solo una encuesta, ni una manifestación así primaria de opiniones, sino irlo discutiendo. Pero después va a llegar al Congreso, Marco, y un Congreso que, después de ver las encuestas, está sumamente delegitimado. Sí, yo creo que, y he escuchado al senador Arboe ha planteado que efectivamente este Congreso, ¿no? El actual Congreso tiene que tener un rol y una posición respecto de la presentación que va a hacer el Ejecutivo, porque todo el itinerario plantea que va a ser el Congreso electo el año 2000, que va a entrar en función en el 2018, el que va a tener que decidir sobre estas cuestiones. Pero yo he escuchado al senador Arboe planteando justamente que no, que el actual Congreso no puede renunciar a su capacidad, ¿no es cierto?, de pronunciarse respecto a esta cuestión. A ver, perdón, si uno dice que este Congreso no es legítimo para discutir una constitución, entonces tampoco es legítimo para hacer reforma laboral, tampoco es legítimo para hacer nada. En consecuencia, hay un problema estructural. Acá hay un sistema electoral que yo puedo no compartir y participé de su derogación. Orgulloso me siento de haber participado en su derogación, en su cambio, que vamos a ver la próxima elección parlamentaria. Pero por favor, aquí nadie puede renunciar a sus facultades. Lo que va a ocurrir es que la Presidenta de la República, según el itinerario que ha planteado públicamente, va a enviar a este Congreso, el próximo año, un proyecto para reformar el capítulo 15 de la Constitución. Es decir, para que nosotros, este Congreso, que, comillas, estaría deslegitimado a discutir el contenido, resulta que va a ser legitimado para poder discutir si hacemos comisión bicameral, asamblea constituyente, plebiscito, o la cuarta, se me olvidó cuál es la cuarta alternativa. 4 alternativas. Entonces, ¿cómo se entiende que un gobierno considere que el Parlamento es legítimo para discutir el proceso, pero no el contenido? Yo creo que eso no se sustenta por sí mismo. Mi percepción es que vamos a tener nosotros una discusión de contenido y de procedimiento a partir del próximo año, y eso es lo que va a ocurrir. Lo que yo quiero es iniciar prontamente una discusión de contenido, porque es ahí donde nosotros vamos a plasmar, por ejemplo, la visión que yo tengo de ir avanzando hacia un Estado más pluricultural, descentralizado territorialmente, donde vamos pretendiendo un estado de bienestar, y confrontaré mis ideas con aquellos que piensan distinto. Salvador, ¿tiene la cámara número 3? ¿Sí? 30 segundos para decir lo que quiera. Aquí hay libertad de expresión. A ver, todavía nos faltan varias cosas. Yo creo que lo más importante es que la gente salga a debatir sus ideas, a expresar su desacuerdo, a tratar de llegar a acuerdo, pero sin miedo por expresar lo que piensa en este proceso. Incluso aquellos que tienen dudas del proceso, ojalá lo vuelquen adentro del proceso. Hay todavía cuestiones muy pendientes que son importantes. El lunes viene el ministro Barraza a plantearnos que va a citarse un procedimiento especial de participación de los pueblos originarios. Esto es fundamental, veamos la tensión que hay en el sur. Tiene que haber un procedimiento adecuado a los pueblos originarios. En el diseño original del gobierno no está el tema de hacer cabildos o encuentros locales en el extranjero, para el 1 millón de chilenos más o menos que está afuera, y nosotros queremos tomar ese desafío y estamos coordinándonos con Cancillería para hacerlo posible. Vamos a seguir nosotros en el Consejo trabajando con la diversidad que tenemos, con las ganas, digamos, y ante esta falta de información espero que todas las fuerzas sociales y políticas convoquen desde sus ideas, pero que hagan ese trabajo, porque aquí hay un problema de desinformación muy grave que tenemos que subsanar. Felipe Arboe, la cámara, ¿cuál le vamos a pasar? La 4. La 4. La 4. Solo en primer lugar volver a reconocer al Consejo de Observadores en el rol que está jugando para tener una nueva constitución para Chile. En segundo, hacer un llamado a sumarse a todos los mecanismos de participación, sea a través de la plataforma web, sea con encuentros locales. Es muy importante que tú en tu barrio, en tu casa, en tu colegio, en tu universidad, donde tú lo estimes pertinente, te reúnas con tus amigos, con tus conocidos, con tus cercanos, y planteen cuáles son sus desafíos para una nueva constitución. La constitución tiene que ser un instrumento que nos interprete como sociedad, donde tengamos un Estado social de derecho, donde tengamos un conjunto de garantías, pero también distribuyamos el poder territorialmente. Hay que sumarse, más allá de que pensemos distintos. El desafío es hoy día participar. La pelota está en la cancha, nos están dando la posibilidad de participar, no desaproveches esta oportunidad. Súmate a los cabildos, a las asambleas locales o en la plataforma web y participa con tus ideas.
Cámara 4, Marco Moreno, libertad de expresión hay acá. Bueno, yo creo que este es un proceso de innovación pública muy significativo. Creo que de alguna manera lo que resulte de aquí va a condicionar la necesidad de la deliberación y de la participación de los ciudadanos en los futuros procesos que el país va a tener, no solo la nueva constitución, sino que de aquí para adelante. Y yo creo que es el principal aporte. Nosotros como universidad queremos aportar también a ese proceso y vamos a convocar prontamente a un seminario donde vamos a analizar la implementación de este proceso constituyente, ya no solamente la discusión, sino que cómo ha estado resultando y donde vamos a tener seguramente invitados a Salvador y al senador con mucho gusto en esta actividad. No, compromételo al tiro al aire. Quedaron comprometidos ya. Ya quedaron comprometidos. Aquí ya ahora. Sí, ya. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Se inicia este proceso, independiente de la mirada que uno pueda tener de él. Insistimos, lo importante es participar. Ajá. Es buena, es mala, opinando lo que uno quiera. Bueno, y ese es el aporte que vamos a estar haciendo desde ahora en adelante para que usted se vaya informando. Teníamos por ahí el GC de la página web, si lo podemos tirar por última vez. ¿Ah? Ahí está. Una constitución para Chile. Comenzó este proceso. ¿Ah? Como decía el senador, es como Uber. Hay que estar. Nos encontramos la próxima semana con otro tema país. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central.